Aviso: el contenido de este material, incluyendo el texto, imágenes y otros elementos, está basado en un libro cuyo derecho de autor pertenece a sus respectivos creadores y/o editoriales. No soy propietario de los derechos de autor del libro mencionado, ni de los materiales relacionados con él. El uso de este contenido es exclusivamente con fines de entretenimiento y se ha proporcionado con la intención de promover la obra original. Todos los derechos de autor pertenecen a sus respectivos titulares. Una vez dado este anuncio, les recordamos que, si te gusta el concepto, la lectura, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, darnos like en Instagram y TikTok. Hola, bienvenido nuevamente a Entre Libros y Susurros. Es un gusto tenerte de vuelta aquí para continuar con esta aventura. Vamos a leer el capítulo 3 de nuestro libro, no sin antes decirte que respires profundamente, relájate y déjate llevar por las palabras y susurros que te acompañarán en este viaje. El capítulo anterior habíamos visto la entrada de Lucy Gray, cómo fue la cosecha en su distrito, asimismo lo que estaba viviendo Coriolanus en el distrito 1, y nos dejaron ver un poco acerca de lo que fue su infancia previo a la guerra y también posterior a ello y lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. En esta ocasión vamos entonces a dar comienzo con nuestro capítulo número 3. Prepárate. Dice: a solas en el andén, Coriolanus aguardaba la llegada de su tributo sujetando una rosa blanca de tallo largo en delicado equilibrio entre el pulgar y el índice. Llevarle un regalo había sido idea de Tigris. La joven había vuelto a casa muy tarde la noche de la cosecha, pero él había querido esperarla levantado para hablarle de sus humillaciones y sus temores. Tigris se había negado a dejar que la conversación adquiriese tintes desesperados. Él obtendría su recompensa, seguro, y gozaría de una carrera brillante en la universidad. En cuanto al apartamento, lo principal era averiguar todos los detalles. Había la posibilidad de que el impuesto no les afectara y, aunque así fuese, quizás se demorara algún tiempo. De una forma o de otra, se las apañarían para poder pagar. Pero él no debía pensar en eso, tan solo en los juegos del hambre y en cómo salir victorioso. En la fiesta de la cosecha de Fabricia, le contó Tigris, todo el mundo estaba como loco con Lucy Greybird. El atributo de Coriolanus poseía madera de estrella. Habían declarado sus amistades, ebrias de posca. Los primos coincidieron en la necesidad de causarle una buena impresión a la chica para que ésta se mostrase dispuesta a colaborar con él. No debía tratarla como a una prisionera condenada a muerte, sino como a una invitada. Coriolanus, por tanto, había decidido adelantarse y recibirla en la estación del ferrocarril. Eso le concedería ventaja en su cometido, además de una oportunidad de ganarse su confianza. Imagínate lo aterrada que debe de estar Corio, había dicho Tigris, lo sola que debe de sentirse. Si me encontrara en su lugar, cualquier gesto tuyo que me indicase que te importa mi bienestar me animaría a seguir. No, más que eso, me haría sentir valorado. Llévale cualquier cosa, aunque sea algo simbólico, algo que le transmita cuánto la aprecia. Coriolanus se había acordado de las rosas de su abuela, tan estimadas aún en el Capitolio. La anciana las cultivaba con mimo en el jardín de la azotea del ático, tanto al aire libre como en un pequeño invernadero equipado con paneles solares. Las atesoraba como si se tratara de diamantes, por lo que había tenido que emplear todas sus dotes de persuasión para que le permitiera llevarse esa preciosidad. Necesito establecer una conexión con ella, y las rosas, como tú siempre me repites, pueden abrir cualquier puerta. El hecho de que su abuela hubiese accedido atestiguaba lo preocupada que estaba por la situación. Habían transcurrido 2 días desde la cosecha. En la ciudad se había instalado un calor sofocante y, aunque acababa de salir el sol, la estación comenzaba a parecer un horno. La presencia de Coriolanus en aquel andén tan grande y desierto quizá levantara suspicacias, pero prefería no arriesgarse a que el tren hiciese acto de presencia antes que él. La única información que había logrado sonsacarle a su vecino de abajo, el vigilante de los juegos en prácticas, Remus Lowell, era que su llegada estaba programada para el miércoles. La familia de Remus, cuya graduación en la universidad era aún un hecho reciente, había recurrido a todos los favores que le debían para garantizarle ese puesto.
el cual conllevaba un sueldo decente y representaba un trampolín profesional de cara al futuro. Coriolanus podría haber preguntado en la academia, pero ignoraba si recibirla en la estación estaría bien visto. Aunque no existiese ninguna norma sobre ese particular en concreto, presentía que la mayoría de sus compañeros en clase esperarían a conocer a sus respectivos tributos en la sesión supervisada por la academia que se celebraría el día siguiente. Pasó una hora que se transformó en dos, y allí seguía sin aparecer tren alguno. El sol caía a plomo sobre las cristaleras del techo de la estación. Regueros de sudor se deslizaban por su espalda y la rosa, tan majestuosa aquella mañana, empezaba a agachar la cabeza con actitud resignada. Asaltado por la sospecha de que la idea había sido un disparate, Coriolanus se preguntó si obtendría alguna palabra de agradecimiento por haber ido a recibir a su tributo de esa manera. Quizá cualquier otra chica, una chica normal, pudiera sentirse impresionada, pero Lucy Gray no encajaba en absoluto con la definición de normal. De hecho, había algo de intimidatorio en alguien capaz de improvisar una actuación tan atrevida con el asalto al alcalde aún tan reciente, y poco después colarle una serpiente venenosa por el vestido a otra muchacha. En realidad no estaba claro que fuese venenosa, de acuerdo, pero eso era lo primero que pensaba uno, ¿verdad? La chica le infundía pavor, y ahí estaba él, de uniforme, aferrado a una rosa como un escolar enamorado, esperando que ella, que le tomase cariño, que se fiara de él, que no lo matase en cuanto lo viera. Su cooperación era fundamental. La jornada anterior, Satiria había convocado una asamblea de mentores para detallar en qué consistiría su primera misión. En el pasado, tras haberse reunido en el Capitolio, los tributos acudían directamente al estadio a la mañana siguiente, pero los plazos se habían ampliado ahora que también los alumnos de la academia estaban involucrados. Se acordó que, tras haberse entrevistado con su tributo, cada mentor dispondría de 5 minutos para presentarse a la panel en un programa de televisión en directo. Si la gente tuviera algún favorito, quizá aumentase sus interés por ver los Juegos del Hambre. Con un poco de suerte, se transformaría en un espectáculo de máxima audiencia. Quizá invitaran incluso a los mentores para que hablasen de sus tributos durante los juegos. Como le concedieran alguna vez esos 5 minutos de gloria, Coriolanus se prometió hacer todo lo posible por convertirlos en la atracción principal de la noche. Ya se disponía a tirar la toalla, después de haber transcurrido otra hora interminable, cuando al fondo del túnel resonó el pitido de un tren. Durante los primeros meses de la guerra, ese silbato anunciaba la llegada de su padre, procedente del campo de batalla. Su padre opinaba que, como magnate de la industria armamentística, servir en el frente reforzaba la legitimidad del negocio familiar. Con sus prodigiosas dotes de estrategia, sus nervios de acero y su imponente presencia, había subido como la espuma en el escalafón. A fin de exhibir en público su entrega a la causa del Capitolio, los Snow en pleno se acercaban a la estación. Coriolanus engalanado con un elegante traje de terciopelo para aguardar el regreso del venerable cabeza de familia, hasta el día en que el tren solo trajo la noticia de que una bala rebelde había dado en el blanco. En el Capitolio era difícil encontrar un rincón que no estuviese ligado a algún recuerdo espantoso, pero este costaba especialmente evitar. Aunque el muchacho no podía decir que le hubiesen profesado cariño tremendo a aquel hombre tan distante y estricto, lo cierto era que se había sentido protegido por él. Asociaba su muerte a un miedo y una vulnerabilidad que jamás había conseguido sacudirse por completo de encima. El pitido volvió a sonar cuando el tren entró en la estación y frenó con un estrepitoso chirrido. Era modesto, con tan solo 2 vagones enganchados a la locomotora. Coriolanus buscó algún atisbo de su tributo en las ventanillas antes de percatarse de que no había ninguna. La máquina no estaba diseñada para transportar pasajeros, sino mercancías. Unos candados de antigua factura enganchados a recias cadenas metálicas aseguraban las puertas. Este no es el tren que esperaba, pensó. Será mejor que me vaya a casa. En ese momento, sin embargo, un grito inconfundiblemente humano escapó de uno de los vagones de mercancías y lo dejó petrificado en el sitio. Se imaginaba que los agentes de la paz acudirían en tromba, pero el tren permaneció inmóvil e ignorado durante 20 minutos antes de que unos pocos se acercasen a las vías.
Cruzaron unas cuantas palabras con un maquinista invisible y un juego de llaves salió volando por la ventana. El agente de La Paz que les recogió se dirigió revoloneando al primero de los vagones. Examinó el manojo de llaves antes de seleccionar una. La introdujo en su cerradura y giró. El candado y las cadenas cayeron al suelo, y el hombre abrió la pesada puerta corrediza. El vagón daba la impresión de estar vacío. El agente de La Paz sacó su porra y le propinó unos cuantos golpes al marco. Venga, todos, en marcha. Un chico alto, de piel muy morena y vestido con harapos de arpillera, apareció en la puerta. Coriolanus reconoció en él al tributo de clemencia del distrito 11, desgarbado pero musculoso. Detrás de él salió una muchacha de tez también bronceada, aunque esquelética y estremecida por una tos perruna. Los separaba del suelo una caída de 1,5 metros, por lo que ambos se sentaron en el borde del vagón antes de arrojarse al andén con torpeza. Una niña paliducha y menuda, con un vestido de rayas y una bufanda roja, llegó gateando a la puerta, pero parecía incapaz de dilucidar cómo salvar la distancia hasta el suelo. El agente de La Paz tiró sin miramientos de ella, y aterrizó de cualquier manera y a duras penas logró usar las manos atadas para mitigar el impacto. A continuación, el hombre introdujo los brazos en el vagón para sacar a rastras a un pequeño que no aparentaba más de 10 años, aunque debía de tener 12 por lo menos, y también lo arrojó a la nube. Llegado a ese punto, el fuerte olor a estiércol y humedad que emanaba del interior del vagón había llegado ya a Coriolanus. Estaban transportando los tributos en coches para el ganado, y no demasiado limpios, además. Se preguntó si les habrían dado algo de comer y permitido salir a respirar aire fresco, o se llevarían encerrados desde sus respectivas cosechas. Acostumbrado como estaba a ver a los tributos en la pantalla, no se había preparado adecuadamente para este encuentro en carne y hueso. Le sobrevino una oleada de conmiseración y asco. Eran criaturas de otro mundo, sin duda, un mundo caracterizado por la brutalidad y la desesperanza. El agente de La Paz pasó al segundo vagón y quitó las cadenas. La puerta se deslizó para revelar a Jesús, el tributo masculino del Distrito 2, con los párpados entornados frente a la luz cegadora de la estación. Coriolanus notó una sacudida eléctrica de expectación y enderezó la espalda, seguro que ella lo acompañaba. Jesús bajó al suelo de un salto, embarado, y se volvió de nuevo hacia el tren. Lucy Gray salió con las manos esposadas, cubriéndole a medias los ojos mientras se acostumbraba al resplandor. Jessup le tendió los brazos, con las muñecas separadas tanto como se lo permitía la cadena que la ceñía. Ella se dejó caer hacia adelante, confiando en él para que la sujetase por la cintura y la depositara en el suelo con un movimiento sorprendentemente elegante. La muchacha le dio una palmadita de agradecimiento en la manga e inclinó la cabeza en cifras para empujarse del sol que bañaba la estación. Usó los dedos para peinarse el cabello ensortijado, deshaciendo nudos y retirando brisnas de paja. La atención de Coriolanus se volcó por un momento a los agentes de La Paz, que vociferaban con gesto amenazador dirigiéndose al interior del vagón. Cuando se volvió, Lucy Gray lo miraba fijamente. Se sobresaltó un poco, pero después recordó que era la única persona presente en el andén, aparte de los agentes de La Paz. Los soldados maldecían en esos instantes mientras alzaban a uno de los suyos al interior del vagón para sacar a los tributos más reticentes. Ahora o nunca. Se acercó a Lucy Gray, le tendió la rosa e inclinó la cabeza. Bienvenida al Capitolio, dijo. Su voz sonaba ligeramente ronca después de tantas horas sin hablar, pero pensó que eso le confería una madurez agradable. La muchacha lo miró de arriba abajo y por un momento Coriolanus temió que fuese a marcharse, o peor aún, a reírse de él. Sin embargo, estiró el brazo y arrancó con delicadeza un pétalo de la flor que él sostenía aún en la mano. Cuando era pequeña, solía bañarme en un suero de leche y pétalos de rosa, dijo de modo que, pese a lo improbable de su aseveración, resultaba completamente plausible. Deslizó el pulgar por la superficie blanca y lustrosa, se metió el pétalo en la boca y cerró los ojos para paladear. Sabe a buenas noches. Coriolanus aprovechó la ocasión para examinarlo. No lucía el mismo aspecto que durante la cosecha, salvo por las pecas dispersas. Le habían quitado el maquillaje y, sin él, parecía más joven. Tenía los labios agrietados, el pelo suelto y su vestido arcoíris estaba arrugado y cubierto de polvo. La marca que le habían dejado
La marca que le había dejado la bofetada del alcalde había dado paso a una magulladura violácea, pero no solo se trataba de eso. Volví a tener la impresión de estar presenciando una actuación, aunque en esta ocasión era privada. Lucy Gray le dedicó toda su atención cuando abrió los ojos. Sospecho que no deberías estar aquí. Probablemente no, admitió él, pero soy tu mentor y quería conocerte cuando controlara yo la situación, no los agentes de la paz. Ah, un remedio. Esa palabra era veneno en boca de los ciudadanos del Capitolio, pero ella la había pronunciado con aprobación, como si pretendiese hacerlo cumplido, o se burlaba de él. Coriolanus recordó que llevaba serpientes escondidas en el bolsillo y que las reglas habituales no se aplicaban a ella. ¿Y qué va a hacer por mí mi mentor, aparte de regalarme rosas? Haré todo lo posible por cuidar de ti. Ella miró de reojo por encima del hombro a los agentes de la paz que arrojaban al andén a dos niños medio desfallecidos de hambre. La pequeña de la pareja se partió un diente contra el suelo, mientras que el chico recibió una lluvia de violentas patadas al aterrizar. Es buena suerte, papá, replicó Lucy Gray a modo de despedida, con una sonrisa, antes de regresar junto a Jesús, dejándolos atrás a él y a su rosa. Mientras los agentes de la paz agrupaban a los tributos y los obligaban a cruzar la estación, camino de la entrada principal, Coriolanus notó que su oportunidad se le escurrió entre los dedos. No se había asegurado la confianza de la muchacha. Estaba claro que lo tenía por un incompetente, y quizá estuviera en lo cierto, pero con todo lo que había en juego, debía intentarlo. Echó a correr y alcanzó a la manada de tributos cuando estos ya estaban llegando a la puerta. Con permiso, le dijo al agente de la paz al mando. Soy Coriolanus Snow de la Academia. La dio la cabeza en dirección a Lucy Gray. Se me asignó ese tributo para los Juegos del Hambre. Me pregunto si será posible acompañarla a su alojamiento. ¿Por eso te pasaste toda la mañana dando vueltas por aquí? ¿Para conseguir un viajecito gratis al espectáculo? El soldado apestaba el licor y tenía los ojos enrojecidos. Bueno, cómo no, señores. Únase a la fiesta. En ese preciso instante, Coriolanus vio la camioneta que esperaba a los tributos. Una jaula con ruedas, más bien. La caja estaba rodeada de barrotes metálicos y cubierta por un techo de acero. Lo asaltó de nuevo el recuerdo del circo de su niñez donde había visto animales salvajes, osos y grandes felinos, confinados en transportes parecidos. Siguiendo órdenes, los tributos levantaron sus grilletes para que se los quitaran y subieron a la jaula. Coriolanus se había quedado atrás, pero entonces vio que Lucy Gray la observaba y supo que era la hora de la verdad. Si se echaba atrás, todo habría acabado. La muchacha lo tomaría por un cobarde y se olvidaría de él. Respiró hondo y se encaramó a la jaula. La puerta se cerró de golpe a su espalda, y la camioneta arrancó con una sacudida que le hizo perder el equilibrio. Se agarró a los barrotes con la mano derecha en un acto reflejo y terminó con la cabeza encajada entre dos de ellos cuando un par de tributos se cayeron encima de él. Empujó con fuerza hacia atrás y se contorsionó hasta quedar de cara a sus compañeros de viaje. Todo el mundo se había sujetado allá en un barrote, excepto la niña con el diente partido, que se aferraba a la pierna del chico de su distrito. Empezaron a acomodarse mientras la camioneta traqueteaba por una amplia avenida. Coriolanus tuvo la certeza de que había cometido un error. Incluso al aire libre, el hedor era abrumador. Los tributos habían absorbido la peste del vagón del ganado y ésta se mezclaba con un tufo a humanidad sin lavar que le provocaba arcadas. De cerca se distinguía mejor la mugre que los recubría, los ojos inyectados en sangre, los moretones de sus extremidades. Lucy Gray, que se había apretujado contra una esquina en la parte delantera, usaba el arrugado dobladillo de su vestido para limpiarse el rasponazo que se acababa de hacer en la frente. Aunque ella parecía indiferente a su presencia, los demás no le quitaban la vista de encima, como una manada de piedras acechando a un perrito faldero. Por lo menos estoy en mejores condiciones que ellos, pensó, apretando el tallo de la rosa que sostenía en el fondo. Si me atacan, tendré alguna oportunidad, pero ¿la tendría realmente contra tantos de ellos? La camioneta minoró la marcha para ceder el paso a uno de los coloridos carromatos callejeros atestado de pasajeros. Desde encontrarse en la parte trasera, Coriolanus se encorvó para evitar que alguien lo reconociera. El carromato pasó a largo, la camioneta reanudó la marcha y él se atrevió a enderezarse. Los tributos se reían de él, o por lo menos unos cuantos sonreían de oreja a oreja.
divertidos por su evidente incomodidad. ¿Qué pasa, cara bonita? ¿Te equivocaste de jaula? Le preguntó el chico del distrito 11, cuyo tono de voz no denotaba ni sombra de humor. El odio disimulado que destilaban sus palabras sorprendió a Coriolanus, pero procuró no mostrarse impresionado. No, esta es justo la jaula que estaba esperando. Las manos del muchacho recorrieron como centellas la distancia que los separaba. Rodearon el cuello de Coriolanus con sus largos dedos cubiertos de cicatrices y lo empujaron hacia atrás. Sus antebrazos inmovilizaban el cuerpo contra los barrotes. Vencido, Coriolanus recurrió a la única maniobra que no le había fallado nunca en las riñas del patio de la escuela y proyectó la rodilla contra la entrepierna de su adversario. El chico del distrito jadeó y se dobló por la cintura, liberándolo. Ahora puede que te mate. Le torció la cara al atributo del distrito 11. Ya se cargó a un agente de la paz en el 11. Nunca encontraron al culpable. Cállate, Dio, gruñó el aludido. ¿Y ahora qué más da? Replicó ella. Matémoslo entre todos, sugirió con crueldad el chico. Ya no pueden hacerles nada peor. Algunos tributos asintieron entre murmullos y dieron un paso adelante. Coriolanus se quedó paralizado de miedo. ¿Matarlo? ¿De verdad pretendían volarlo a palos allí mismo, a plena luz del día, en el corazón del Capitolio? De repente, comprendió que esa era su intención. Al fin y al cabo, ¿qué tenían que perder? Con el corazón martillándole desbocado en el pecho, flexionó las rodillas y esgrimió los puños ante él, preparándose para repeler el asalto inminente. Desde su esquina, la melodiosa voz de Lucy Gray rompió la tensión. A nosotros tal vez no, pero ¿nadie tiene familia en casa? ¿Seres queridos que podrían sufrir represalias? Aquello aplacó los ánimos de los otros tributos. Lucy Gray se abrió paso para interponerse entre Coriolanus y ellos. Además, dijo, es mi mentor. Se supone que debería ayudar. Quizá lo necesite. ¿Cómo es que tú tienes un mentor? Preguntó. Mentor. Todos tienen uno, explicó Coriolanus, que se esforzaba por aparentar que era dueño de la situación. ¿Y dónde están? Lo desacudió. ¿Por qué no ha venido nadie más? Falta de motivación, supongo, dijo Lucy Gray, guiñándole un ojo a Coriolanus mientras le daba la espalda al niño. La camioneta se internó en una bocacalle estrecha y continuó avanzando, bamboleándose hasta lo que parecía ser un callejón sin salida. Coriolanus no lograba orientarse. Intentó recordar dónde se habían alojado los tributos en ediciones anteriores. En los establos, tal vez, donde se guardaban los caballos de los agentes de la paz. Sí, les han de haber oído alguna mención de pasada. En cuanto llegaran, buscaría a un soldado y aclararía las cosas. Quizás solicitara protección, dado el hostil de las circunstancias. Después del guiño de Lucy Gray, cabía la posibilidad de que hubiera merecido la pena quedarse. Se acercaban marcha atrás a un edificio tenuamente iluminado, tal vez algún almacén. Coriolanus aspiró una combinación almizcleña de pescado podrido y heno viejo. Desconcertado, intentó hacerse una idea mejor de su entorno. Al forzar la vista, distinguió dos puertas metálicas que se abrían en esos momentos. Un agente de la paz abrió la puerta trasera de la camioneta y, antes de que nadie pudiera verse, la jaula se inclinó y los volcó sobre una losa de cemento frío y mojado. No una losa, sino más bien una especie de rampa, pues describía un desnivel tan extremo que Coriolanus empezó a resbalar de inmediato junto con los demás. Se le cayó la rosa cuando sus manos y sus pies se esforzaron por encontrar sin éxito un asidero. El grupo recorrió al menos 6 metros antes de aterrizar en una pila desmanejada sobre una superficie de grava. El resplandor del sol deslumbró a Coriolanus mientras se revolvía para liberarse de la maraña. Trastabilló unos cuantos metros, se irguió y se quedó petrificado. Aquello no era ningún establo. Recordaba con nitidez ese sitio, aunque llevara años sin visitarlo. La franja de arena, las formaciones rocosas artificiales que se elevaban a gran altura como columnas retorcidas, la hilera de barrotes metálicos grabados como enredaderas curvadas en forma de arco para proteger a los espectadores. Entre las rejas, las caras de niños del Capitolio que lo observaban boquiabiertos. Estaba en la casa de los monos del sur. En el tercer capítulo de este libro, vimos,
Bueno, pues también se me terminó el capítulo de despedida. Sí, era la aventura y sí se me hizo muy riesgoso esa jugada por parte de Coriolanus de meterse junto con los tributos, más que nada pues por la situación tan dispareja que viven, ¿no? La disparidad de las redes sociales y pues que es algo a lo que no está acostumbrado y aparte pues el enojo, ¿no? De que saben a lo que se van a enfrentar y la evidente incomodidad que menciona yo creo que se veía cuando pasó el camión con las personas del distrito y que tenían miedo de que lo vieran ahí. Entonces pues sí fue algo peligroso, pero salió Lucy Gray al rescate y pudo salvarlo de aquello que a lo que se podría haber enfrentado, ¿no? Que era pues que acabaran con la vida de él. Pero pues no fue así. Mucho, porque aunque es un libro distópico, no es algo que está pegado a la realidad, deja muy evidente esa marca que sí pasa hoy en día, ¿no? Que es la diferencia entre clases sociales, algo que veía de fuera, veía de cierta manera y que ahora que está del otro lado, pues llega a ver que pues no es como él lo había pensado, ¿no? El privilegio de vivir en el Capitolio pues no todos lo tienen y no todos lo ven de la misma manera como él. Y es algo que hoy en día pues se ve muy marcado también, ¿no? Las clases sociales altas pues están muy alejadas de lo que pasa la gente trabajadora o proletariado que le llaman. Y cuando ellos se involucran en eso, pues se nota la burbuja en la que viven y hay ese choque, ¿no? Sin embargo, pues es algo que se vive y pues no hay más que hacer. La verdad sí me gustó porque siento que sí lo llegaron a plasmar muy bien en la película. Este capítulo está muy bien plasmado y me gustó mucho. No sé a ustedes qué les pareció, si les está gustando, qué les parece este capítulo, qué les pareció también la película, la comparación capítulo a película. Me gustaría saberlos, leerlos y recordarles que pueden seguirnos en YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Pueden activar la campanita de notificaciones para que cuando subamos un capítulo les avise que ya está arriba y no se lo pierdan. Y pues sería todo por hoy. Aunque las páginas se cierran, el misterio continúa. Nos vamos a encontrar en el próximo susurros con más secretos por descubrir. Hasta pronto.